bé. Bona tarda a tots y a totes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad, ¿no? de abrir este debate, de moderar la mesa y, bueno, y siempre es un placer pues, poder profundizar, ¿no? en el tema, en el reto que sabemos que es la orientación y este diálogo, ¿no? de esta tarde específicamente centrado en el doble reto, ¿no? de la orientación en los contextos de entornos escolares de mayor pobreza, de barrios con menor renta, con mayor complejidad social. La idea del debate, empezamos 10 minutos tarde, pero igualmente trataremos de tener el tiempo previsto de 45 minutos en global. Y ya os han presentado, ahora os presentaré un poquito más a los ponentes. La idea que habíamos acordado es de poder compartir, ¿no? Alrededor de 3 ideas para ir destilando propuestas y miradas nuevas, ¿no? que enriquezcan el abordaje de la orientación en estos contextos. Tenemos, ¿no? la demanda por parte de la organización de poder trasladar elementos prácticos y propuestas, ¿no? lo más elaborados posible. Y la idea es que formularemos 2 preguntas, habrá 2 rondas. Y solo quería enmarcar mínimamente, ¿no? esta mesa y aprovechar, como vengo, ¿no? de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Excuso al concejal que tenía intención de venir y finalmente Pau González no ha podido venir, pero compartir 2 ideas. Por un lado, aprovechando además, hago como de hilo conductor, esta mañana en la ciudad había el primer foro sobre abandono educativo y trayectorias educativas en la ciudad, organizado por el Consejo de la FP y el Consejo Educativo de la ciudad. Y obviamente salió el tema de la orientación como uno de los elementos a trabajar. Y solo quería compartir 2 ideas que aparecieron en ese debate, que seguramente, ¿no? también ya han aparecido, han emergido en mesas anteriores. Se reforzaba por un lado, ¿no? la idea de que en orientación llegamos demasiado tarde, que hay que, ¿no? empezar cuanto antes mejor con la orientación, entender que la necesitan todos y todas, ¿no? los adolescentes y los jóvenes, hay que priorizar, pero que es una necesidad de todos y todas, y la importancia de las figuras sociales, ¿no? que en el caso de Barcelona hemos ido desarrollando y poniendo como elementos clave para reforzar los equipos educativos, en concreto, ¿no? los educadores sociales municipales en los equipos de precisamente los barrios de atención social prioritaria en el marco del Pla de Barris de l'Ajuntament, que seguramente es un tema que tanto Miquel Ángel, ¿no? como Teresa ahora nos irán compartiendo. Yo no me alargo más, quería solo hacer esta conexión con 2 actos de la ciudad del mismo día y sin más os presento, pasaré primero la palabra. ¿Habías acordado? No, cualquiera. Pues empezamos con, sí, la primera ronda con Teresa. Teresa es vecina de Nou Barris, de la ciudad, es educadora social y maestra de escuela pública y ha trabajado, por lo tanto hablará también desde, ¿no? la experiencia propia en centros de máxima complejidad durante más de 2 décadas y actualmente es delegada de comisiones obreras y responsable de políticas educativas de la Federación de Educación y miembro del Consejo Escolar de Cataluña y secretaria general de la Federación de Educación de Comisiones, como decía. Y además tiene la visión también como AFA, como Asociación de Familias, como madre, ahí con el doble sombrero. Y dejadme presentaros también a Miquel Ángel. Miquel Ángel es doctor en Pedagogía y máster en Psicología de la Educación, y actualmente profesor y investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es director del grupo de investigación ERDISC, que es el equipo de investigación sobre diversidad e inclusión en sociedades complejas.
Así que, sin más, abro la primera pregunta. Empezará Teresa y después Miquel Ángel, con la idea de poder compartir, ¿no?, cuáles son, ¿no?, qué consideráis que dificulta la orientación y la educación en contextos escolares de pobreza y cuáles son los principales retos en estos centros que atienden a mayor número de niños y niñas jóvenes en situación de vulnerabilidad social y que se consideran de alta complejidad. Así que dificultades y retos sería la primera pregunta. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Buenas tardes y con vosotras, ¿no? Porque bueno, algunos ya nos conocemos, que sois psicopedagogos de ABS de Barcelona o de otros sitios, o sea que muy agradecida por haberme invitado. Aparte por el tema, ¿no?, que me habéis propuesto que pueda hacer en esta mesa redonda, ¿no?, pues para mí es muy, muy emotivo, ¿no?, porque recoge dos aspectos que para mí son fundamentales en mi trayectoria, ¿no?, que es No Barris y la educación. No Barris para mí no significa solo un distrito de Barcelona, sino que significa un espacio, ¿no?, de crítica, de lucha, de mejora y de gente sencilla que quiere mejorar su proceso vital. Y entonces, y aparte, un sitio de pobreza. Entonces, esta mesa que se llama Pobreza y Centros de Máxima Complejidad, Transformación Social, pues me siento muy identificada tanto por la parte de pobreza, ¿no?, porque aunque tenga esta vertiente No Barris luchadora, también tiene, ahora os explicaré, datos sobre pobreza muy, muy importantes, ¿no? Y importantes, y lo resaltaré, ¿no? Si Barcelona la renta por cápita es de 100, pues No Barris es de 53,8, ¿no? Con eso está dicho los altos índices de pobreza que hay. Y educación para mí también es otro pilar básico, ¿no?, porque no es educación y formación en sí, que también, sino un medio de transformación social y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del respeto que me hace estar aquí sentada delante vuestro, porque sé que tenéis muchísima experiencia y formación, muy cómoda en esta mesa, ¿no? Porque ¿qué iréis haciendo vosotros estos días o qué habéis hecho, ¿no?, hoy? Claro, cuando reflexionamos lo hacemos porque también es un ejercicio de debate, de reflexión intelectual, pero sobre todo como un proceso de transformación, ¿no? Todo lo que vosotros estáis aprendiendo aquí estos días y también los que estamos en la mesa nos sirve para luego volver a nuestro entorno y poder transformar cosas y poder aportar cosas que hemos aprendido, ¿no? O sea que, bueno, pienso que este espacio os felicito porque es muy, muy importante y muy necesario. Respecto a la pregunta que decía María, ¿no?, sobre las dificultades de estos centros, ¿no?, de estos contextos de vulnerabilidad, ¿no?, qué preocupaciones tienen. Yo me gustaría haceros como una fotografía. Sé que muchos ya lo conocéis, ¿no?, estos contextos, pero yo quería resaltar algunas cosas. En Cataluña estamos a un 34,6 de pobreza infantil. Eso quiere decir que 1 de cada 3 niños y jóvenes y adolescentes son pobres en Cataluña, que son cifras que dices, podrán ser ciertas, ¿no?, porque son, bueno, es la rifa, ¿no?, pero sí son ciertas, ¿no? Tenemos 3.000 centros en Cataluña, del servicio tanto públicos como concertados, 3.000 centros educativos, ¿no?, y de esos 517 son centros de máxima complejidad, que el departamento ha ido actualizando, ¿no?, y quedan reflejados que esos 517, luego está de la alta y de la media, pero de la máxima son 517, ¿no? Y la mayoría de estos niños pobres, de este 1 de cada 3, están escolarizados en estos 517 centros. Claro, que estén escolarizados en estos centros, de entrada ya vulnera el derecho a la educación, ¿no?, y vulnera el derecho de la Convención dels Infants, ¿no?, en su artículo 28 y 29, porque los niños tienen derecho y las niñas a estar en contextos no homogéneos, sino heterogéneos, para aprender de sus iguales. Y entonces estar en estos centros ya vulnera este derecho, ¿no? Sí que es verdad que se han ido haciendo medidas, ¿me avisarás del tiempo, María? Sí, Se han ido haciendo medidas, ¿no?, por la lucha contra la segregación escolar. Sabéis que una de las más destacadas es el decreto de admisión de alumnados, donde intenta repartir de una manera equilibrada al alumnado vulnerable y al otro, porque también es una cosa que no reflexionamos suficiente, pero el alumnado que no es vulnerable también tiene derecho a compartir su vida y su aprendizaje con alumnado no vulnerable.
porque también aprenden muchas cosas que en sus contextos familiares y en sus contextos vecinales no las aprendería. O sea que estamos vulnerando el derecho a la educación de un alumnado y del otro. Sabéis que este año el Departamento de Educación ha salido en prensa, ha detectado al 17,9% de este alumnado vulnerable, ¿no? 3 veces más que otros años. Es muy buena noticia que se detecte alumnado vulnerable, pero recordemos que si el 34,6% de los niños son pobres, queda mucho por detectar, ¿no? Cuando ese alumnado se detecta, se puede hacer esa distribución equilibrada, no siempre fácil, porque sabemos los que estamos aquí que es una situación muy compleja, pero que es muy importante que haya esa situación de que se pueda ir eliminando la segregación escolar. Después, antes en la comida hablábamos con María, ¿no? Que todo y que un día, y esperemos no muy lejos, no exista esa segregación escolar, luego habrá otra cosa que le llamamos desigualdades educativas, que son esos contextos donde hay tanta segregación urbanística que la mayoría de los niños y las niñas ya tienen muchas desigualdades educativas y todo, ¿no? Yo vivo en Torrebaró, Ciudad Meridiana y Valbona, tiene una vulnerabilidad tan grande que aunque se repartieran por todos los centros de manera equilibrada, no podríamos resolver esas desigualdades que se dan en los centros, ¿no? Claro, venimos porque toda esta pobreza, ¿no? No soy socióloga. No soy socióloga, pero bueno, venimos de la crisis financiera, de la crisis sanitaria, de la crisis energética, ¿no? Y todo eso hace que toda esta situación sea más compleja. 2 ideas para acabar esta primera pregunta, ¿no? Una es cómo son estos centros, ¿no? Estos centros les marcan muchos recursos materiales, de edificios, de gimnasios, que están de cuando nosotros éramos pequeños, que aquí en general hay gente joven, pero todos tenemos una edad. Tú vas a ver un gimnasio y dices, aquí no entro, o sea, porque ya somos adultos, los niños tiran para adelante, ¿no? Vas a ver, hay lavabos que están, o sea, unos servicios, patios de colegio, o sea, que tienen la alambrada, no sabré decirlo, oxidada, gracias. Quiero decir que hablamos de estos contextos que todo y que se van haciendo cosas, pero hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Pero aparte de todo esto, que podríamos decir muchas faltas, también son espacios que dan igualdad de oportunidades. A pesar de todo, son espacios que dan igualdad de oportunidades porque hay un esfuerzo muy grande por parte de los profesionales que trabajan. Otra idea, y ya acabaría con esto, ¿no? Cómo son los profesionales de estos centros, ¿no? Los docentes, los educadores. Lo que yo más conozco son las personas docentes y hay en este tipo de centros de máxima complejidad una excesiva rotación. O sea, las plantillas no son estables, cada año puede cambiar un 30 o un 40% de la plantilla en general. Hay muchos profesorados, hay profesores y profesoras que son nouvelles, que son jóvenes, justo empiezan su carrera y como no son colegios tan demandados, porque de entrada ya muchos docentes ya no viven en estos barrios, ¿no? Porque hay esa segregación urbanística. Entonces hay profesorado muy joven que está muy bien, pero todavía no tiene la experiencia suficiente, ¿no? Hay muchas personas interinas, que eso también hace más dificultad para poder cohesionar equipos y porque no se acaba de conocer ni están los suficientes años en los centros por toda esta movilidad, porque no hay soportes para que se animen a quedarse, hace que no tengan mucha vinculación con el entorno a veces y eso dificulta la cohesión de los equipos y ese trabajo y ese proyecto educativo a medio plazo que sería tan necesario para tirar adelante esos proyectos. Bueno, pues buenas tardes. Al hilo de lo que comentaba Teresa en su exposición, yo quiero comentar que desde mi punto de vista probablemente el elemento más dificultoso, la principal pega o traba que podemos encontrar tiene que ver esencialmente con un aspecto de modelo. Ella lo ha anunciado en algunas de las cuestiones que nos ha planteado y que comparto plenamente. Una cuestión de modelo, ¿por qué? Y para poder intentar responder a esta pregunta, os quería pedir un favor, que es realizar un pequeño ejercicio, y es que cada una de vosotras y vosotros pudieseis pensar, tener en mente 2 centros educativos públicos. Uno de alta complejidad y otro situado en una zona de clases medias, bienestante, en un espacio residencial de clases medias
por encima de ese 100% que decía Teresa, que es la media de, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona o de Cataluña en conjunto. ¿Los tenéis? ¿Sí? ¿Los imagináis? ¿Trabajáis con ellos? Bien, pues vamos a ver semejanzas y diferencias entre los dos centros. La primera semejanza entre los dos centros, si son de titularidad pública y más o menos cubren la misma etapa educativa, es que la función escolar es similar, ¿no? El currículum para los dos es el mismo. El número de profesorado casi es el mismo, porque eso de decir que a los centros de alta complejidad les dan muchos más recursos, muchas más personas, bueno, es algo que tendríamos que poner en cuarentena y revisar. Los dos probablemente están en un tipo de equipamiento bastante parecido, de características similares, y los dos tienen la responsabilidad de que los alumnos, al finalizar las etapas educativas que está dando, pues hayan conseguido las competencias y los objetivos propuestos. Hasta ahí, por lo tanto, muchas diferencias no. Pero más allá de la función escolar, a mí me gustaría que empezásemos a pensar en la función social de esos centros. ¿Qué pasaría si en el centro de clases medias, en un contexto bienestante, pues muchas actividades sociales no se realizan? Pues no pasaría absolutamente nada, porque la función social se le presupone a las familias y al alumnado de estos centros en su propio contexto familiar. Normalmente las clases medias, esto también está muy estudiado, somos, porque supongo que formamos parte todas y todos los que estamos aquí de ellas, pues de importante capital social, de contacto, relaciones, cultural, que nos permite dar rienda suelta y respuesta a nuestras necesidades. ¿Qué pasaría en el centro de alta complejidad si ese centro no cubriera una función social, de construcción de convivencia, de acceso a recursos culturales? Probablemente estaríamos profundizando la brecha de la desigualdad. Pero más allá de la propia función social del centro, ahora imaginemos también una posible función comunitaria de los centros. El centro bienestante, si no realiza acciones o actividades comunitarias, supone un perjuicio para su alumnado desde una perspectiva de adquisición de competencias y de objetivos. Yo diría sinceramente que poco o escaso. Es más, algunos de los centros más elitistas o que incluso pues, se consideran a sí mismos y por lo tanto lo proyectan sobre la sociedad como los mejores centros de formación y de educación, están descontextualizados en una zona residencial fuera del centro de la ciudad o en espacios donde realmente no existe una relación, un vínculo con lo que sería el contexto de relación inmediata. ¿Qué pasaría si el centro de alta complejidad, que normalmente acostumbran a estar en espacios socioeconómicamente desfavorecidos, no desarrollara una función comunitaria, no desarrollara un espacio, no se desarrollara como espacio de dinamización cultural? Porque muchos de ellos están en centros y en espacios donde realmente hay un fuerte déficit de equipamientos culturales o de oportunidades y posibilidades en ese sentido. Bueno, tendríamos dificultades serias para que el alumnado y las familias de esos centros tuviesen acceso a igualdad de oportunidades. Y por último, la función asistencial, desde una perspectiva más de servicios sociales, de trabajo social. ¿Qué pasaría si en el centro de clases medias bienestantes no hubiese ese tipo de prestación o de acompañamiento? Hombre, hay muchos de estos centros que algún alumno de estas características existe y me consta, pero la verdad es que en una proporción extraordinariamente distinta a lo que podría ser
un centro de alta complejidad donde es la inmensa mayoría, más de un 60, un 70, un 80% de alumnos que necesitan pues, de alguna de las ayudas de los servicios sociales o de los servicios y recursos que hay en estas características. Yo creo que desde el punto de vista escolar, las diferencias entre los dos centros, aparentemente en cuanto a modelo, son relativamente pocas, pero desde la perspectiva de función social, de carácter comunitario o incluso asistencial, las diferencias son abismales. Y para mí el problema está esencialmente aquí, porque precisamente a un centro escolar que está en una zona desfavorecida normalmente desde una perspectiva económica, social, cultural, le planteas ser un centro escolar con las mismas prácticamente características que un centro de clases medias. ¿Y eso cómo se come? Digo yo, ¿no? ¿Cómo generamos esta tensión en un centro donde cuando tú vas escuchas a las maestras decir algo de maestra, de educadora social, de trabajadora social, de asistente casi de personas mayores, de psicopedagoga, de resolutora de conflictos, de agente matrimonial, de no sé cuántas cosas y más, y eso el propio modelo no lo reconoce. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo centros educativos escolares en zonas de alta complejidad, llamándoles centros de alta complejidad, cuando lo que realmente necesitan ser probablemente son algo más que simplemente escuelas como las que propone el sistema educativo? Probablemente, además de escuelas, deben ser consideradas espacios sociocomunitarios, y espacios sociocomunitarios que permitan realmente un reconocimiento. En esos centros se debe reconocer la función social, comunitaria y de apoyo de trabajo social que hacen sus profesionales y que necesitan sus familias participantes. Y por lo tanto, y acabo en un minuto, el papel de la orientación en unas dimensiones de esta naturaleza es muy complejo. Si yo trabajo en un EAP y me toca ir a un centro de alta complejidad, aparte de ser un hombro donde recoger todas las lágrimas de las personas profesionales trabajadoras que están allí y que realmente no ven reconocida su singularidad, pues bueno, realmente tienen un reto importantísimo. También tengo que decir que no debemos simplificar, porque es cierto que muchos de estos centros en sus barrios de referencia o en sus pueblos son el único recurso cultural o educativo. Pero también es cierto, hay déficit y por lo tanto ese centro cumple esa función. Pero también es cierto que en algunos de esos barrios hay inflación de recursos y estamos en uno de ellos. Nadie puede decir, por ejemplo, que en el barrio de Raval pues falten recursos culturales, sociales de apoyo. Por lo tanto, la función de la orientadora, del orientador, no puede ser la misma. Probablemente la función de una orientadora, un orientador que tiene que trabajar en el ámbito de la alta complejidad, con centros de alta complejidad, en un barrio donde existe déficit de plazas en ese sentido, probablemente no sea la función o el rol de arquitecto, pero probablemente sí de paleta, de constructora y constructor de las oportunidades que el propio centro no proporciona y que necesita que esa persona que viene sean dos manos más para poder ayudar a construir aquello que no existe y que solo la escuela puede proporcionar. Y en el caso de aquellos espacios o territorios, como en el que estamos, probablemente la función no sea de public relations, sino probablemente de artesana o artesano capaz de poder ligar y vincular aquellos elementos básicos de relación y de recursos para las necesidades concretas que las alumnas, los alumnos de los centros de alta complejidad necesitan. Por lo tanto, problema difícil al frente y tarea ingente la de las orientadoras y educadores.
pero aquí estamos, supongo, para poderlo reflexionar y para poder avanzar en ello. Muchísimas gracias a los dos. Destacaría cuatro ideas, dos de cada uno que han emergido, ¿no?, en esta primera ronda. Teresa ponía sobre la mesa algo básico, pero es una premisa importante de destacar, que esa necesidad de heterogeneidad en los centros educativos, que la necesitamos para el mayor éxito educativo de cada uno de los niños y niñas, pero del conjunto y como modelo social. Y otra línea que apuntabas de desinversión, que es una constante. Y en ese sentido, otro de los elementos, ¿no?, que Miquel Àngel ponía sobre la mesa, vinculado a inversión y a recursos, también me parece un matiz importantísimo, ¿no?, y una línea de trabajo también que conecta mucho con el rol orientador, tal como decía Miquel Àngel, que es a menudo sí que existen recursos, sí que hay inversión dentro del centro y en el territorio y en la comunidad. Y el reto no es tanto de inversión o de generar nuevos recursos, sino de conectarlos, ¿no?, de hacer de artesano que hace que esos recursos realmente enriquezcan, ¿no?, y enriquezcan a las vidas, ¿no?, de los chicos y chicas del alumnado. Y en ese sentido, ¿no?, igualmente hay que reivindicar, y así lo hizo Miquel Àngel, que a necesidades distintas, a recursos distintos, ¿no?, como un concepto básico de justicia social, pero este elemento de articular, que a veces se nos queda como en un segundo plano, me parece que es importante también destacarlo. Hasta aquí eran elementos de dificultad, de reto, y en la segunda ronda la idea es ponerse en modo más positivo de qué facilita estos cambios, ¿no?, para que la educación efectivamente sea una palanca de transformación social, ¿no?, que es por donde ha empezado también Teresa, en todos los centros educativos, pero especialmente en los de mayor complejidad. ¿Y cuáles serían algunas propuestas concretas que caldría activar o muscular más, porque a veces ya existen y es un tema más de que tengan mayor alcance, ¿no?, que conozcáis, que por vuestra propia experiencia, por vuestros trabajos y estudios, que creéis, ¿no?, que hay que poner especial prioridad propositiva? Bueno, reflexionándolo, ¿no?, preparándomelo, uno de lo que tú decías, retos, propuestas o posibles cambios delante de esta realidad que hemos intentado ahora describir así brevemente, ¿no? Bueno, uno sería lo que hemos dicho antes, que no hubiera segregación escolar, que no hubiera desigualdades educativas, ¿no? Eso tendría que ser el más importante, porque no tendríamos que estar hablando de esta mesa de esto, ¿no? Pero bueno, es una cosa que ya hemos dicho, la segregación escolar malauradamente, ¿no?, tardará bastantes años, todo, y que se están haciendo propuestas, y el tema de la segregación urbanística y las desigualdades educativas, bueno, mientras sigamos en el sistema que tenemos, ¿no?, de organización, pues también es muy difícil, ¿no? Pero bajando ya a lo concreto, ¿no?, de lo que mientras tanto todo eso no pasa, ¿qué podemos proponer, ¿no? No sé, a mí se me ocurría como el título, ¿no?, de un plan de urgencia para los centros de máxima complejidad, ¿no? Ahora que hay tantas propuestas, ¿no?, el Departamento de Educación aprovecho para situar, ¿no?, que durante todos estos meses estamos saliendo a la calle reivindicando, ¿no?, muchos docentes, que falta financiación, ¿no? Estamos al 3,6 en Cataluña en educación, cuando ha de ser un 6, ¿no?, cuando en el Estado es un 4,4 y en Europa la media es un 5,4, ¿no? Casi falta doblarlo. Quiero decir que podemos hacer muchas cosas y hemos de hacerlas, pero que sepamos que estamos trabajando en precario, ¿no? Y el alumnado está recibiendo esa formación en precario, hablando a nivel de financiación, ¿no? Pero bueno, todo y que salen muchos programas, yo me atrevo a pedir que haya un plan de urgencia para estos 517 centros, ¿no? Consistiría aparte de recursos y todo eso, ¿no?, en cambiar el modelo, que lo decía un poco Miquel Àngel, ¿no?, y que estos centros se convirtieran, con ayuda, con soportes, con recursos, en instituciones sociales, ¿no?, que muchos ya lo son, pero que estuvieran mucho más arrelats, no me saldrá en castellano, ¿no? Arraigados en el entorno, ¿no?
en el entorno concreto con las otras entidades, con las bibliotecas, con los centros cívicos y que sean un motor de empuje, ¿no? Por esa frase que todos conocemos, que a un niño no lo educa a su familia ni se educa solo, ¿no? Sino que necesita toda la tribu. Pues toda la comunidad educativa de ese barrio, de ese pueblo, se tendría que volcar en ese centro educativo fomentando posibilidades y acciones, ¿no? Trabajando en red con todas las organizaciones, porque como decía Miquel Ángel, no es un centro que los niños vayan a aprender a leer, han de aprender muchísimas cosas y por eso necesitan de toda la comunidad, ¿no? Y otra cosa que hemos de tener muy claro es que en estos entornos, estos chicos y estas chicas muchas veces dicen, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Y todo esto para qué? Quiero decir, o nosotros fomentamos que en estos centros haya una transformación social del entorno, no de ellos sino del entorno, y ellos le encuentran sentido porque ellos para seguir transmitiendo el status quo no les sirve, porque ellos quieren salir de esa situación económica y a veces, ¿no? Desestructurada a veces social y culturalmente, ¿no? Entonces les hemos de ofrecer a través del currículum, a través de muchas cosas, que ellos pueden ser agentes de ese cambio, ¿no? Yo querría citar a Pablo Freire humildemente, ¿no? Cuando decía que dos líneas de la educación es el arraigo al entorno y otra es preparar a las personas para tener voz, ¿no? Muchos de esos niños y niñas a veces luego no tienen voz, ¿no? Se hacen estudios de gente que gobierna las ciudades y que gobierna y muy pocas veces pueden ser de esos entornos, ¿no? Entonces hemos de posibilitar todo de dinámicas para que ellos se empoderen, para que tengan esa voz, para que puedan transformar el entorno, aparte de aprender, ¿no? Yo quería poner un ejemplo, por ejemplo, en un colegio cerquita había como un río, ¿no? Bueno, lo voy a decir concreto. Es un ejemplo que lo he hecho venir porque no quiero citar ejemplos concretos, pero para saberme explicar, ¿no? En la escuela Ciutat Condal, ¿no? Al lado hay el Rec Comtal, que está y ha estado durante mucho tiempo muy mal, ¿no? Pues empoderar para que esos niños, esas familias trabajen ese Rec Comtal que pasa por allí, eso es transformar su entorno, transformarse ellos y aprender un montón de habilidades, de contenidos, de procedimientos, que eso les transforma a ellos para luego, cuando sean más mayores, tengan esa actitud. Tú me sigues el tiempo, ¿no? Bueno, y 4 ejemplos concretos que yo diría que se pueden hacer ya propuestas bajando un poco más a lo concreto, ¿no? El currículum, que ahora sabéis que se está trabajando, ¿no? Que tanto por la LOMLOE como por el Departamento de Educación está haciendo propuestas, ¿no? En estos centros muchos de los niños son no-binguts y a veces, muchos maestros sí que lo hacen, muchos educadores, pero a veces no lo tenemos presente, ¿no? No explicamos cuentos de la etnia gitana, ni tenemos en cuenta, yo he escuchado a veces sin querer, porque lo hace sin querer, compañeros que dicen, uy, este niño no sabe ni catalán ni castellano, no sabe nada. Y resulta que el niño sabe 4 idiomas. Dices, ojito, que no creo que los de aquí sepamos 4 idiomas, ¿no? Quiero decir, todo eso en el currículum, situar sus idiomas, sus lenguas familiares, ¿no? Situar también otra cosa que no nombramos mucho, que es el saber de las donas, ¿no? Si aparte de ser gitana, pues eres niña, dices, pues ya, ¿no? Pues todos esos saberes también los hemos de situar mucho más en los centros educativos que nos salen, ¿no? Respecto a las familias, también hay mucho recorrido por hacer, ¿no? De cosas de escuelas de padres, formación, crear todos esos vínculos, porque esas familias, cuando tú estiras de ellas, responden mayoritariamente y se implican. 2 ideas más y acabo. Sobre los equipos docentes que antes hablábamos, pues hacen falta muchas más políticas de support, ¿no? No sé si incentivos económicos, también se ha estudiado que a veces por un incentivo económico eso no es suficiente como para que tú te sientas partícipe de esa comunidad y te quieras quedar un tiempo de ese centro educativo, pero bueno, también ayuda, ¿no? Si puede ser un incentivo económico, pero sobre todo formación, recursos, motivación, satisfacción del trabajo, que tú le veas un sentido. Cuando la gente a los proyectos liderados democráticamente, con ganas, con propuestas, la gente le encuentra sentido, los profesionales le encontramos sentido y entonces queremos seguir ahí, ¿no? Si se dan todas esas dinámicas. Y por último, un tema concreto, pero bueno, Miquel Ángel lo sabe porque mi hijo ha acabado magisterio y él le ha tutorizado, ¿no? Y he hecho todo un feedback con mi hijo, a ver. Aprobó, ¿eh? Bueno, Jordi estudia. Porque... Bueno, yo lo he contrastado un poco con él, que ya tenía esa intuición, ¿no? Que igual que ahora se trabaja la perspectiva de género y eso está más presente, la perspectiva de justicia social no se trabaja mucho, ¿no? Entonces ellos llegan, ¿no? O llegamos, los que hemos estudiado para profesores, para maestros, ¿no?
que muchos desconoces ese contexto, ¿no? Entonces, eso se tendría que escribir y se tendría que fundamentar mucho más en las formaciones iniciales para que la gente salga más preparada para conocer estos contextos, para entenderlos, porque mi hijo me decía, bueno, allí cuando vas ya aprendes, ¿no, mamá? No, claro, ya tendrías que ir un poco, ¿no? Todo eso en la formación inicial se tendría que trabajar un poco más. Y por último, última una frase, que luego educar, lo he encontrado, pero aparte es un acto político, ¿no? Político en el sentido de lo común, de lo colectivo de todos, ¿no? Entonces requiere de una posición política por parte nuestra, que ya digo, no me refiero partidista, que eso es otra cosa, ¿no? Sino una posición política de estar presente en lo que haces para poder ayudar a esa transformación social de estos entornos. Eso sería. Bueno, pues para seguir con el hilo conductor, a mí me gustaría empezar por el principio y creo que el principio, como mínimo desde mi experiencia y punto de vista, es claro. Y es que no podemos pedir que la escuela solucione un problema que lo ha generado la sociedad, ¿no? Y esto es algo que socialmente todavía no está inoculizado en lo que sería tanto el debate como el pensamiento colectivo de nuestro sistema educativo e incluso de nuestra sociedad. Lo sabemos muy bien. Aparece cualquier problema, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. Bueno, pues basta ya. No podemos pedir a la escuela aquello que no es o no ha construido o sido responsabilidad de la escuela construir. Lo cual no quiere decir que la escuela no tenga que hacer nada, pero en cualquier caso no cargar sobre sus espaldas todo lo que es la carga de la prueba para la transformación de ese elemento social. Porque el problema no está en la escuela, precisamente, al contrario, el problema está en la sociedad. Y por lo tanto, si el problema está en la sociedad, es ahí donde también tenemos que ver desde qué punto de vista podemos generar, como decía Teresa, cambios que comparto plenamente y no me voy a repetir. De todos modos, yo quiero poner énfasis, si aceptamos y asumimos que la escuela tiene que colaborar, pero que no es la máxima responsable de la transformación social de los entornos donde se encuentran los centros de alta complejidad, cargados de pobreza, de tensión, de conflictividad y de falta muchas veces de convivencia, pues bueno, a mí me preocupa enormemente una cosa, porque imaginemos que todo lo que nos ha comentado Teresa, por suerte, ahora, no sé, al Departament d'Ensenyament d'Educació le toca la lotería, le caen 1.000 millones extras y bueno, los centros de alta complejidad, los 125 centros de alta complejidad, pues empiezan a recibir dinero a mansalva, recursos, personas, y allí, bueno, se monta la de San Quintín. Bueno, imaginemos que eso es posible y eso funciona. ¿Estaría todo resuelto? La respuesta es no. Y digo no porque creo que hay un elemento muy sustancial que en esos centros de alta complejidad no está siempre en sus manos poderlo resolver y que probablemente las orientadoras y orientadores podéis ayudar muchísimo a solucionar y que tiene que ver con el tema de las expectativas. De las expectativas sobre todo del alumnado. Imaginemos un centro de alta complejidad, seguimos con la imaginación y los sueños, donde un grupo de alumnos, un instituto escola, pongamos por caso, pues hacen la educación primaria, la educación secundaria, llegan a cuarto de la ESO, titulan la cuarta de la ESO con buenas calificaciones y a partir de ahí, ¿qué? Porque el objetivo del centro no es que ese alumnado se quede ahí de por vida para siempre, sino que hace las alas, ¿no? Freire decía arraigar, ¿no? en las raíces de donde estamos, pero para algo muy concreto, ¿no? Que es alzar el vuelo. ¿Qué pasa cuando los alumnos y las alumnas de los centros de alta complejidad intentan alzar el vuelo? Bueno, pues que a veces la sociedad frustra sus expectativas, porque las escuelas les han prometido que si estudian y se esfuerzan tendrán
una buena inserción social desde el punto de vista académico o laboral, y eso no siempre es así. A veces ese alumnado que hemos estado enriqueciendo en el marco de la escuela va a parar a un entorno, su barrio, su ciudad, que está empobrecido, donde no hay oportunidades laborales, donde poder utilizar esas herramientas o conocimientos que ha adquirido, donde no hay posibilidades o oportunidades de promoción de carácter académico, donde realmente esa mochila que lleva llena no la puede vaciar. Muchos de estos alumnos también, que dentro del centro de alta complejidad se hace una gran tarea, pero en el fondo constituye un nido en el cual a veces el entorno no refleja fielmente lo que es la realidad social que luego esa alumna, ese alumno se va a encontrar, tiene que pues desplazarse a un centro escolar que no está en el barrio o va a encontrar un trabajo que está en otra ciudad. Y ahí es donde, por ejemplo, muchas veces empiezan muchos miedos de estos alumnos y alumnas. ¿Cuántos alumnos de Nou Barris, de Sant Martí o de Montjuïc, cuando vienen al centro dicen que van a Barcelona? ¿No? Esto es muy típico de nuestra ciudad, ¿no? Pero probablemente también pasa algo parecido fuera de nuestro entorno, ¿no? Porque, bueno, pasar del nido, que es la escuela de alta complejidad, a la selva, que a veces representa lo que sería el entorno social, bueno, pues es un salto que muchas veces se hace sin acompañamiento. Por eso yo reivindico dos elementos para gestionar esa frustración que puede existir con respecto a la expectativa que ese alumnado que ha ido a un buen centro de alta complejidad y que ha tenido las mejores profesoras y ha conseguido los objetivos educativos, todo ese capital acumulado pueda realmente fluir y no enquistarse y generar una frustración o una desesperanza que se transmita generacionalmente. Y por lo tanto, ese entorno sea un espacio circular del cual nunca se salga y las familias se reproduzcan en ese ámbito. El primero es una política pública que vaya mucho más allá de la dinámica, la perspectiva de centro y contemple la zona. Y diciendo esto, estoy diciendo algo que en Europa pues, no está muy de moda últimamente. El tema de hablar de las zonas educativas no es algo que esté hoy día muy bien visto en la mayoría de los países europeos. Tuvo su época de apogeo en los años 80, 90. Aquí llegamos tarde y todavía estamos incluso desplegando, ¿no?, el concepto de zona educativa, pero bueno, no es un elemento que esté claramente de moda, probablemente porque en muchas de esas zonas y en muchos países, pienso en ejemplos de Francia o de Suiza, donde realmente en esos años 80 y 90 llevaron a cabo esos procesos de transformación, nos encontramos de que 20, 30 años después de fuertes inversiones, la situación continuaba de una forma similar a la que había empezado cuando se empezó a invertir en esa zona educativa. Y lo cierto es que ese análisis de que no hace falta invertir más porque no sirve de nada es absolutamente erróneo. En primer lugar, porque probablemente la inversión solo se ha hecho en educación, no en otros aspectos, y por lo tanto, aquello que decíamos, quieres transformar desde la escuela a la sociedad. O, por ejemplo, porque quizás invertir más recursos no quiere decir, quizás a veces en muchos casos, sobre todo en el ejemplo de Francia, haber cambiado el modelo a mejor. Porque para hacer más, pero no hacer mejor, pues quizás no hace falta, ¿no? Y tampoco es cierto, nunca sabremos qué hubiera pasado si no se hubiese hecho esa inversión de más o de calidad. Por todo ello, yo reivindico que hablar de zona educativa continúa teniendo sentido y que probablemente en Cataluña, si invirtiésemos en ese ámbito de zona, tendría mucha más razón. Y en cuanto a la orientación, yo creo que resultaría clave esa función o ese rol de acompañamiento para precisamente ayudar a ese alumnado a superar
esos miedos, a veces inconscientes, y a superar esa frustración que a veces la no consecución de la expectativa les puede llevar, ¿no? Generando confianza y seguridad en el propio alumnado, generando confianza y seguridad en el propio sitio donde ese alumno o esa alumna va a ir a parar, y generando también un seguimiento posterior que debería ser estructural. No es posible que la psicopedagoga o el psicopedagogo del centro, cuando el alumno simplemente porque ya no está matriculado, le diga adiós muy buenas. Debería formar parte en esas zonas de alta complejidad y de esos centros de la función profesional, el seguimiento posterior articulado con los recursos del territorio después de que ese alumno se haya ido. Y no simplemente a la buena voluntad de aquella psicopedagoga o psicopedagogo del centro que hace ese seguimiento gratia et amore y no como parte de su función profesional. Muchísimas gracias a los dos. Como tenemos muy poco tiempo, quizá mejor antes de cerrar del todo, dedicar, ni que sean 4 minutos, ¿no? Como estaba previsto, a abrir el debate por si hay reflexiones, comentarios, preguntas para profundizar en algún punto. ¿Hay micros por aquí? Perfecto. Por ahora no hay manos. Ahí al final, muy bien. La primera valiente. Hola. Bueno, mi pregunta, que es una cosa que me hace reflexionar bastante, es el tema, ¿no?, del concepto de escuela de máxima complejidad. O sea, yo hace años, ¿no?, que me pregunto por qué este concepto, ¿no?, que es tan segregador y que mucha gente, bueno, hay mucha ignorancia y conozco gente que no tiene, o sea, yo soy maestra, ¿vale? Entonces tienen miedo de ir a este tipo de escuelas porque se creen que van a estar todo el día haciendo contencions. Pero realmente, o sea, que no, o sea, básicamente que a mí no me gusta el concepto este de escola de màxima complexitat, simplement perquè el nivell econòmic de les famílies és més baix. Llavors, o sigui, obro com debat per preguntar quin nom s'hauria de dir a aquest tipus d'escoles perquè són ordinàries igual que la resta. I ja està. Si hay más preguntas, las recogemos y luego volvemos a la mesa. Parece que no. Mira. Buenas tardes. Una pregunta sobre el sentido del dar voz, que acabas de mencionar, incluso poniendo a Paulo Freire. Me preguntaba, o tal vez lo haya afirmado en algún momento, que no se trata de dar voz, sino de ir a donde se habla, porque para mí es una diferencia fundamental. En cuanto al protagonismo de yo te doy voz, o a la transversalidad de escuchar allí donde ya se habla. Me parece que se puede aplicar esta diferencia. Gracias. Sí, por aquí delante hacemos tercera. ¿Ah, no? ¿Seguro? Muy bien, pues con estas dos volvemos a la mesa. Lo de centros de alta complejidad, máxima complejidad, es un eufemismo, pero de alguna forma la administración les tiene que llamar para poder identificar dónde debería disponer más personal, más recursos y más atención y cuidado, que no siempre es así, pero que debería ser. Me sumo a tu pregunta de abrimos un debate sobre cómo se debería denominar esta tipología de centros. Del mismo modo que también, bueno, yo también, a mí me gusta hablar de que hay centros pijos, y eso la administración no lo reconoce, pero desde la perspectiva de la realidad concreta
hay centros pijos, y hay centros sufridores, y hay centros... O sea, la categorización de centros yo creo que es un elemento que tiene su riesgo, porque evidentemente las etiquetas a veces, como tú muy bien explicabas desde la experiencia, estigmatiza y por lo tanto en ese sentido se tiene que ir con mucho cuidado, ¿no? Pero a mí lo que sí que me parece bien es que la administración disponga de algún mecanismo para identificar centros que en el marco de una zona puedan, por sus características propias, disponer de una serie de recursos y oportunidades que sea superior a la media del resto de centros del sistema. Entonces, mientras se cumpla todo eso, para mí lo del nombre, pues bueno, es relativamente secundario. Sí, yo de acuerdo con lo que ha dicho Miquel Ángel, ¿no? Bueno, yo que ya digo que tengo una edad, antes se llamaban CAEPs, no sé si tú que eres más joven igual no te acuerdas, centros de atención preferente, tenían ese momento, entonces se hizo una reflexión, no gustó y se cambiaron ahora a CMCs, también le dicen, o centros de máxima complejidad. Sí, sobre todo lo importante es que sí que hemos de saber que hay centros que necesitan más recursos. No tendría que ser así, pero es así, ¿no? Porque si tenemos alumnos que no cenan, ¿no? Porque no hay cena en su casa, pues ha de haber una serie de medidas y se ha de saber y se ha de poner todo allí una serie de recursos. Si no pueden ir de colonias porque no hay dinero para pagarlos o no pueden ir de excursión, pues ahora que sí, que estoy muy de acuerdo con la reflexión que has hecho tú y que ha hecho él, ¿no? Etiquetar no está bien, sobre todo si eso sirve luego para tener expectativas negativas respecto de esos centros, ¿no? Eso sí que estoy muy de acuerdo tanto a nivel social de la vecindad como a nivel de los profesionales, ¿no? Para etiquetar negativamente no, ahora para gestionar algunas cosas, pues la realidad es así de dura, ¿no? Y respecto a lo que decía el compañero, ¿no? Pues bueno, yo agradezco mucho la reflexión, muy de acuerdo, ¿no? Que no es dar voz, sino es ir a escuchar, ¿no? O sea que yo también me gustaría añadir que es que a veces hay gente que no tiene esma para hablar, ¿no? Quiero decir que la pobreza es muy complicada y que a veces hay niños que no hablan. Entonces, bueno, yo quería añadir eso. Muy de acuerdo con lo que tú has dicho, lo has situado muy bien, pero yo también quería añadir eso, que a veces dar voz no, pero acompañar y, bueno, que a veces hay silencios, ¿no? Muy profundos, ¿no? Por la situación que se vive, ¿no? Yo también, al hilo de las preguntas, para contribuir también a la reflexión desde la mesa, muy de acuerdo con los riesgos que tenemos con esas etiquetas, ¿no? Que estigmatizan por un lado, pero que hasta ahora es la herramienta que la Administración ha puesto encima de la mesa para priorizar recursos, pero que está en nuestras manos replantearlo. Y desde la ciudad de Barcelona, que como sabéis desde hace 3 años se está llevando a cabo un plan de lucha contra la segregación escolar para hacer realidad, ¿no? Este principio básico del sistema educativo, que es la escolarización equilibrada del alumnado, que por lo tanto la complejidad social, ¿no? Las situaciones de vulnerabilidad social que se convierten en complejidad educativa estén lo mejor distribuidos entre los centros de una misma zona, de un mismo territorio, de un mismo barrio. Claro, si nos situamos en el escenario de que vamos avanzando en la lucha contra la segregación, ¿no? Lo hablábamos antes también, llegará un día, esperamos que más pronto que tarde, en el que los recursos extraordinarios, la priorización de recursos irá no por centro, sino por territorio, por barrio, ¿sí? Y que lo importante aquí es que esa arma de doble hilo, que es, ¿no? Poner una etiqueta en negativo para priorizar recursos, con una lógica de equidad importantísima, que no termine siendo pues, eso, ¿no? Reestigmatizadora y que luego se dan las circunstancias que los centros, para poder reclamar recursos, levantan la bandera de ser un centro de alta complejidad o de máxima complejidad, y la idea aquí es cada vez más hablar, ¿no? En la línea que también apuntaba Miquel Ángel, de zona, de territorio, ¿no? de barrios de atención social y educativa prioritaria. Dejadme solo una última idea que creo que recoge también cosas que se han dicho. Sí.
una frase de un director de centro de la ciudad de Barcelona que dijo: lo peor que le puede pasar a una escuela es que solo tenga maestros. Así que todas las figuras de educadores sociales, emocionales, orientadores, psicopedagogos, no solo son buenos, sino que son imprescindibles para la salud de una escuela. Así que muchísimas gracias.